¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias por llamarme y bueno, buenas tardes a todos los que estén escuchando. Bueno, no sé si pudiste escuchar algo de lo que veníamos diciendo. Si escuchaste, es así. ¿Es así que hubo argentinos víctimas del Holocausto? Para empezar. Para empezar, sí. Yo estoy haciendo una investigación que trata sobre ciudadanos argentinos, es decir, no necesariamente judíos. Pero y cuando yo hablo de víctimas del Holocausto, no digo que necesariamente hayan fallecido sino que también pueden haber sobrevivido a los campos o diferentes experiencias que pueden haber sido, no sé, la expropiación de todos sus bienes, bueno, la emigración forzada, la expulsión, haber sido no sé, saqueados por el ejército alemán, etcétera, O ¿no? sea, Cualquier tipo de experiencia de victimización que no necesariamente llevó a la muerte. entiendo. Para darnos una idea y para, digamos, transmitirlo, o si querés graficarlo, ¿de cuánta gente hablamos? Yo llevo identificados unas 1.500 personas con experiencias que van de todo tipo, desde haber sido obligados a regresar a la Argentina, o, no sé, marinos mercantes en naves que fueron torpedeadas por los alemanes, personas que fueron deportadas por motivos políticos y, por supuesto, perseguidos raciales, ¿no? 1.500 personas con nacionalidad argentina que atravesaron alguna de estas circunstancias a lo largo del periodo de guerra. Es mucha gente. Es mucha gente y además te voy a decir una cosa. No, aunque yo los incluyo en mi estudio, hay un número interesante, sobre todo de judíos en Polonia, especialmente en Polonia, que no eran argentinos, sino que tenían papeles falsos como argentinos, porque la ciudadanía argentina, por ser Argentina un país neutral, implicaba un privilegio muy importante. No siempre fue reconocida por los alemanes porque en muchos casos se trataba de dobles nacionales o, bueno, distintos problemas, pero también te diría que llegó a ser la ciudadanía una de las más cotizadas, por ejemplo, en el gueto de Varsovia. En el gueto, claro. Esto abre un campo de estudio muy interesante, probablemente muy poco transitado. Entiendo que vos sos la autoridad máxima en este sentido, porque dedicaste toda una línea académica a esa parte de la historia. Y ahora, si querés, hacemos una breve pausa, nos detenemos en la historia de Meyer, porque me parece realmente increíble. Eh, no sé si yo en un momento dado lo caractericé como personaje mítico. ¿Podés contar la historia? Sí, puedo contar lo que sé. En realidad, Meyer Berliner es el motivo por el cual empecé esta investigación que después de muchos años de lectura sobre el Holocausto, ya había incluso empezado a dar clases sobre el tema, leyendo relatos de sobrevivientes de Treblinka, me encuentro con la historia de este argentino que el 11 de septiembre de 1942, al final de la tarde, cuando se dio cuenta de que lo iban a ejecutar, sacó un cuchillo dentro de la ropa y apuñaló al guardia SS que estaba haciendo la selección de los que iban a vivir y que iban a morir. Eh, bueno, mi primera pregunta fue, bueno, mi primer, sí, sensación fue la de incredulidad, de perplejidad. ¿Qué hacía un argentino en Treblinka, ¿no? Y pensé que realmente era un caso absolutamente único, pero después, en la medida que fui avanzando en mi investigación, me di cuenta que eran muchos más, incluso en Varsovia. Eh, de lo que te puedo decir es que he intentado, llevo, no sé, 10 años tratando de averiguar quién fue en Argentina Meyer Berliner, y todavía no lo he logrado. Lo que sí te puedo decir es que muchos
de los testigos que lo conocieron y tuvieron contacto personal con él en Treblinka aseguran que era argentino. Y además hubo en uno de los transportes que salieron de Varsovia a Treblinka, hubo un número de varios cientos de argentinos que salieron para Treblinka. Que habían sido todos separados inicialmente por los alemanes y después fueron deportados. Entre ellos, al llegar al campo, fue seleccionado para trabajar, entonces vivió unas 2-3 semanas más que la mayoría de los otros que fueron gaseados al llegar. Pero en sí su acto, digamos, es absolutamente extraordinario. No se conserva registro de un acto comparable en un campo de exterminio, ninguno de los campos de exterminio nacionalsocialistas, y por haber sido un acto individual de resistencia armada, ¿sí? Por supuesto hubo actos colectivos de resistencia, y, y no hay, digamos, dudas de que lo llevó a cabo, porque tanto las fuentes alemanas como los testigos judíos, como los guardias ucranianos del campo están de acuerdo sobre el hecho, y tampoco está puesta en duda su ciudadanía argentina, que de hecho fue una de los rasgos que se decían de él, ¿no? Sabemos muy poco de él, salvo de esas 2-3 semanas que estuvo en Treblinka. Seguramente haya sido deportado, posiblemente te diría el 24 de agosto de 1942, y este hecho sucedió el 11 de septiembre, es decir, que estamos hablando de semanas que estuvo en Treblinka. Empezó como todos trabajando, ayudando a la colaboración de disponer de los cadáveres y de la ropa de las personas que iban llegando, y muy pronto se incorporó en un grupo que los alemanes llamaban el Tarnungskommando. Era el comando de camuflaje, porque Treblinka no tenía alambradas electrificadas como Auschwitz, sino que tenía, bueno, alambradas de más de 2 metros de altura, pero un poco como los alambrados de la Pampa, ¿no? Digamos, hilos de alambres, algunos tenían púa. Y entonces uno de los grupos de trabajadores judíos en el campo tenía la tarea de salir todos los días al bosque y traer ramas para entrecruzarlas en el alambrado, para que de afuera no se pudiera ver lo que estaba pasando ahí adentro. Así que el grupo en el que trabajaba Berliner tenían sierras, tenían hachas, es decir, tenían distintos instrumentos para cortar estas ramas en el bosque, y Berliner los incitaba a que las usaran para matar a los guardias ucranianos que los estaban custodiando. En ese grupo también está el testigo que mejor lo conoció, que se hizo amigo suyo, Abraham o Jakub Krespicki, que yo creo que iniciaron contacto porque Krespicki tenía parientes refugiados en Argentina, era bastante menor que Berliner. Berliner tenía unos 45 años y Jakub tenía 24 aproximadamente. Y ni siquiera él, que era su mejor amigo, supo de este plan de Berliner de, bueno, esconderse un cuchillo para el caso. Sí cuenta que trató de incitarlos a la revuelta, pero que cuando se votaba en el grupo qué acciones tomar, nunca se logró consenso, y entonces él acató la decisión de la mayoría. Bien, tengo entendido, por un texto que leí, te pido por favor que me Por favor, corrijas o sí. que me lo señales, que una de uno de los datos que abonan la teoría de que Berliner era argentino, además de este testimonio del amigo y de la cantidad de personas digamos, que convivieron con él, es que el hecho de que el manejo del cuchillo que tenía daba la pauta de que el tipo tenía un pasado de campo. Bueno, Y eso lo ubica en Argentina. eso, yo, perdón, creo que lo escribí en algún lugar. Yo en realidad me pregunto si aprendió a usar el facón
Hice los deberes, raza, ¿eh? ¿Viste? claro, si fue algún un gaucho judío o si fue un cuchillero de los bajos fondos de Buenos Aires, digamos, un guapo de principios, bueno, pero después supe que en Varsovia también había una cultura de cuchilleros en los bajos fondos bastante, eh, digamos, bueno, Desarrollada. desarrollada, así que el tajo con el cuchillo de la marca, o sea, había códigos. Yo creo que sí, uno de las dificultades para poder identificarlo a Berliner podría ser que estaba identificado con, digamos, eh, digamos, no hay registros de él legales, digamos, aunque sí, Respighi dice que era una persona muy generosa, que era un líder nato, que enseguida se convirtió, se volvió conocido entre todos los que estaban en Treblinka. Esto es importante porque en Treblinka había una rotación muy importante de judíos en este momento, de los que sobrevivían, porque al final de cada día de trabajo los alemanes exterminaban a la mayor parte de los que habían trabajado durante el día y los reponían con los transportes del día siguiente. Es por eso que, bueno, finalmente a Berliner le tocó, cada día había una ruleta rusa y bueno, le tocó el 11 de septiembre, él sabía que tenía poco tiempo, ¿no? Pero, sin embargo, en ese tiempo se volvió muy conocido que compartía lo poco que tenía, que podía ser el agua, que era como el bien más escaso entre Brincas, porque la sede en el verano, o sea, no había agua en el campo hasta que se construyeron algunos pozos y era torturante la sed. También compartía sus cigarrillos. Bueno, según se dice, trataba de ayudar a todos en lo que podía dentro de ese infierno. Y bueno, y cuando le llegó el momento, optó por llevarse con él a un alemán. Y de hecho, en Treblinka fueron asesinados más o menos, bueno, el número es incierto porque ni siquiera si se hacían listas de deportación para los judíos polacos, a diferencia de los judíos franceses o alemanes o belgas. Así que se estima el número de deportados en unos 900.000 judíos asesinados, pero Max Viala, el SS Max Viala, fue el único alemán o SS asesinado en el campo. Y bueno, y lo mató Meyer Berliner. Bueno, ahí te quería hacer un comentario, porque verás que hice los deberes, Así. hice los deberes, leí Ras antes de hablar con Ras, encontré, Gracias. no, es indispensable, no, es indispensable, eso es una lectura indispensable. Bueno, sos una mujer, pero leerte es indispensable para entender esta historia, que el hecho de que le hayan puesto el nombre de este cabo nazi a uno de los pabellones, es prácticamente la prueba definitoria, no solamente de la existencia de Berliner, sino de su identidad. ¿Sí? A fulano de tal lo mató me salió el actor, Meyer Berliner, y por eso le pusimos este nombre a esta barraca en la lógica de, vamos a llamarlo, el homenaje nazi. Claro, el homenaje nazi fue a Max Viala, que fue el... No es seguro que haya sido el nombre de... como todo se manejaba en la realidad en el campo entre Blinka, entonces algunos dicen Max Vialer, otros Max Vila, bueno, eh, podría haber sido Max Viala su nombre verdadero porque coincide con el de un SS, pero le pusieron eso a un barracón para los guardias ucranianos, no el nombre de Berliner, ¿eh? No, El no, no, nombre no, del, el nazi, el del héroe, sí, claro, entre el comillas, héroe nazi, digamos. sí, el héroe nazi, sí. Sí, sí. Oscar Stravchinsky es el prisionero un ojalatero que lo hizo y tuvo que decorar toda la barraca para ponerle ese homenaje. Sí, hasta marcó la topografía del campo. Y te voy a decir más, porque sobre todo en Argentina me parece que esto nos trae reminiscencias. Pues es que cuando vinieron los juicios por Treblinka, eh, el acto de Berliner sirvió para incriminar a muchos de los perpetradores de Berliner. ¿Por qué?
porque cuando, de acuerdo al derecho penal, vos para acusar a una persona tenés que demostrar que tal día, en tal momento, cometió determinado acto, ¿no? Y entonces, entre Treblinka, para los judíos, para los prisioneros, para los sobrevivientes, había contradicciones entre qué día, qué momento había sucedido exactamente tal cosa que hacían difíciles las condenas específicas. Pero en el caso de los acontecimientos del 11 de septiembre, no había ninguna duda porque todos estaban de acuerdo. Era un hecho tan extraordinario que los alemanes, los guardias ucranianos y los judíos coincidieron y lograron así condenar a, bueno, un alemán que se llamaba Lalka, Kurt Franz, sí, no, sí, bueno, me parece que me estoy confundiendo su nombre en este momento, pero porque él ejecutó después en represalias, después del acto de Berliner, él ejecutó a algunos judíos, primero 10 con la pistola, ordenó la ejecución de otros 150, pero entonces, como eran coincidentes los relatos de estas ejecuciones, esto permitió, por ejemplo, Sí, la ejecución, la condena de sí. algunos de los perpetradores y otros que estuvieron involucrados en estas ejecuciones específicas. Ahora, Marcia, quienes alguna vez caminamos el camino genealógico, el pedregoso camino genealógico, decís, el apellido Berliner es un apellido bastante común, digamos, un apellido que tiene un montón de derivaciones. Podría eh, haber sido Levi o Cohen y ahí hubieras directamente no lo hubiese intentado. Claro, claro, claro. Yo digo, si, con mi propio apellido, la cantidad de gente que hay y no somos, Sí. por lo menos en lo manifiesto, parientes, en lo latente no sabemos, pero en lo manifiesto no somos parientes, daría, imagínate en ese caso. Pero digo, bueno, es un apellido en un punto que tiene por lo menos alguna clase de anclaje genealógico para empezar a tirar y decir, bueno, no sé, alguien que diga, yo tuve un bisabuelo, un tío, algo, ¿no? ¿Por qué es tan difícil? Mira, por ejemplo, yo tuve el honor de poder todavía hablar con Max Berliner, ¿no? O sea que lo trajiste vos primero, que Max no recordaba, porque yo tenía que identificar a un Berliner polaco, porque también hubo Berliner alemanes llegados a la Argentina, y que fuera de Varsovia, porque yo me tomé el trabajo de registrar todos los judíos de los que yo sepa que de apellido Berliner, que entraron en Argentina antes de 1941, que es la fecha segura de fallecimiento de Berliner, bueno, 42 en Treblinka. Y todos ellos pude identificarlos, salvo 2 o 3 que estaban asociados a la Migdal. Es decir, pude rastrear descendientes, pude rastrear personas relacionadas con ellos y ninguno, todos hubiesen querido estar emparentados, Claro, claro, amigo del campeón. Claro. pero lamentablemente no lo pudimos, pero sí eh, hay registros de 3 Berliner en las listas de las FIMIGDAL que, bueno, se pierden Claro, no, a se ver, pierde el rastro. en el 33 se desarma la amigdal, tenemos los testimonios, tenemos la lista de nombres, tenemos todo, pero no sabemos qué pasó. De hecho, sabemos que muchos volvieron al país de vuelta, pero tuvieron Exactamente. una cobertura extraordinaria. Ahora, Sí, eh, digo dos cosas. Te comprometo para que sigamos hablando de 581.000 temas, sí, bueno, porque la cabeza de Raz es inagotable. Eh, Antes que eso, y antes de despedirnos, vos hablabas de unos 1.500 judíos con nacionalidad argentina. ¿Sí? ¿Cuál es el que más te llamó la atención o ese que decís, yo, este es el que más me interesa? Berliner, Qué fanática, sin lugar Raz. a dudas. Qué Sin lugar a fanática. dudas, es en mi humilde opinión el más extraordinario de todos. Y además hay esta gran diferencia entre lo que significó para los que estaban en Treblinka, para sus compañeros de Treblinka, y la memoria.
de Berliner, ¿no? Porque si vos te pones a pensar, 11 de septiembre del 42 es muchísimo antes de la rebelión en el gueto, ¿no? Es decir, es un acto, ojalá hubiera habido más Berliner, tal vez se podría haber hecho pensar dos veces a los alemanes si les convenía hacerlo, lo que estaban haciendo, si podían realmente hacerlo. Pero eso, cuando uno piensa en los resistentes de Varsovia, porque él fue deportado de Varsovia, bueno, por supuesto salen los nombres que ya sabemos, del de Zuckerman, Silja Lubetkin, Anilevich, todos los que podemos pensar, pero ni siquiera en Argentina no surge el de Berliner. Un oyente, Luis Fuensalida, que fue de alguna manera el autor ideológico en Concurso Real de esta entrevista, dice, preguntale a Marcia si sabe si Berliner hizo el servicio militar acá en Argentina, porque se podría averiguar, Luis podría averiguar en el Ministerio de Defensa. Decile a Luis, por favor, que hablemos porque que por privado y lo vemos, porque yo ya hice varias averiguaciones, pero yo te diría que como Meyer, Mauricio, bueno, toda la Mario, hasta donde yo sé, porque yo no puedo acceder directamente a estos archivos, no aparece. Pero sí es lo que dice Crespiki, que estuvo con él, es que él le dijo que había hecho el servicio militar en Argentina. Crespiki era veterano del ejército polaco y en ese momento la preparación militar para los que estaban dispuestos a luchar era importante, ¿no? Por eso yo creo que no tengo por qué pensar que no hizo el servicio militar en Argentina, pero podría haber sido algo para embellecer su memoria. Está bien, está clarísimo, además es más o menos fácil calcularle la edad, porque si en el 42 tenía 45 años, saber cuánto, Unos 45 unos años, sí. 45, estamos en 3 4 más arriba de cuando tenía 18, hizo el servicio militar, nos da un archivo, digamos, una sección de archivo corta. Le vamos a decir a Luis, te voy a poner en contacto con él Por favor. si te parece. Eh, claro, podría llegar a ser espectacular, así que avanzamos por ese lado. Me quedo pensando, Marcia, en el tema de la Suy Migdal, es un tema que a mí me apasiona, sobre el cual he leído muchísimo. Me parece un gran tema sobre el cual tengo enorme cantidad de preguntas, sobre todo por el día después. Todo lo previo está bastante estudiado. Forma parte para mí del famoso lado B de la historia judía en Argentina. Creo que es apasionante el capítulo ese. Y me encantaría poder conversarlo con vos, escucharte, ¿no? Básicamente, más que conversarlo. Así que Sí, bueno, yo lo toco más de oído, o sea, sí en lo que se va uniendo a mi tema con la Svi Migdal. Mi tema son los argentinos en Europa. Pero te recomiendo José Luis Carsi, que es un sí, historiador, sí, lo sabe tenemos, mucho sobre el lo tema. tenemos a Scarsi, lo Lo tenemos. tenemos y muchas veces cuando yo me encuentro alguno de los suyos o él algo que tiene que ver con los que yo creo que podrían ser míos, o sea, estamos ahí intercambiando. Sí, Eh, sí. Para darte una idea de mi nivel de obsesión con el tema, he llegado a conseguir un original del libro de Alzogaray. sí. Que lo guardo como una especie de dudoso tesoro, pero tesoro al fin. Bueno, Así. cuando quieras hablamos sobre el tema. Ahora, lo que sí te puedo decir es que cuando empezaron las denuncias, lo que yo, digamos, fueron las redadas para la Swing, la banda quedó bastante desbaratada y yo me encuentro en el 31, 32, 33, yo trabajo mucho con los archivos diplomáticos. Estos argentinos, ¿no? En Berlín, en París y todo, digamos, como que seguían con sus operaciones y todo, pero era realmente una red internacional y yo creo que nosotros la vemos como muy argentina, pero no nos damos cuenta de que era mucho más que, este era uno de los lugares, Sí, pero era realmente una red internacional. sí, incluso cuando quieren emparentar a uno de sus líderes con Roberto Arlt, no le dan los años. No, 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 Es no, no, imposible, no. pero queda instalado esa especie de leitmotiv y decir, amigo, no te dan los años.
Así que el rufián melancólico es otra cosa. Ujú. Marcia, te agradezco enormemente, pero No, enormemente ya que me haya llamado, gracias. este tiempo, este conocimiento, tu predisposición a atendernos tan rápido y te comprometo a que sigamos charlando. Cuando quieras. Dale, gracias, un cariño grande. Bueno, un gusto, Diego, hasta luego.